Estamos aquí nuevamente en el aire de la FM Riachuelo y en nuestro gran pueblo Salud, en este 8º aniversario del cumpleaños de esta querida emisora, herramienta de los sectores populares, en contacto directo con César Trejo, combatiente de Malvinas. Te damos la bienvenida, César, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, aquí el equipo de Gran Pueblo Salud te saluda. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Te contamos un poco en qué andamos en este programa. Este es un programa que nació siendo una columna de salud comunitaria en otros programas de esta emisora, y lentamente fuimos decidiendo que la mejor salud para nuestro pueblo es poder tener las herramientas necesarias para informarnos, luchar y no enfermar. Con lo cual el espectro se amplió bastante y empezamos a pensar en los últimos meses que nos es bastante necesario empezar a tratar de comprender un poco de qué se trata las cuestiones de la geopolítica. ¿Y qué nos entusiasmó con esto? Algo que vos en algún otro reportaje que te han hecho los compañeros aquí de la FM Riachuelo, traías esa frase histórica respecto de lo visible de la dominación que es Malvinas respecto del conjunto de lo invisible de la dominación de nuestro continente. Y queríamos arrancar contigo, esto que va a ser un espacio sobre geopolítica en nuestro programa, que nos cuentes un poquito en el momento actual en que nos encontramos, de qué se trata la dominación en el continente y cómo ves vos una lectura geopolítica acorde a los sectores populares. Bien, de acuerdo. En principio tengo que reconocer la autoría intelectual de esa frase, que exactamente es Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible que es de un gran amigo y maestro, el profesor Marcelo Gullo. Ajá. Gran politólogo, pensador nacional sobre los temas de las relaciones internacionales. Uh-huh. Y viene bien que estamos en vísperas de conmemorar los 203 años de la Declaración de Independencia hecha en Tucumán, ¿no? Para, digamos, reflexionar sobre esto, porque Argentina, en realidad las Provincias Unidas de Sudamérica, así decía la Declaración de Independencia, todavía la Argentina no existía como uh-huh. tal, sino que era las provincias, era una república, una provincia de las Provincias Unidas, digamos, uh-huh. Cuando nos independizamos. Entonces, nos independizamos de España y se agrega, del Reino de España, y se agrega un párrafo que fue muy discutido en ese momento, y de toda dominación extranjera. Uh-huh. Lamentablemente, luego de independizarnos de España, caemos en una dominación más sutil, porque si bien podemos usar nuestro símbolo patrio, cantar nuestro himno, poner los escudos nacionales en los ministerios y en las escuelas públicas y privadas, en realidad 203 años después de esa declaración tenemos que decir que la Argentina no es un país independiente, no somos un país independiente. Tenemos las formalidades de la independencia, pero todos los resortes fundamentales que hacen a un país soberano están, digamos, devaluados. Por ejemplo, no se discuten las agendas políticas de esta ya iniciada campaña electoral que hay 1/3 del territorio argentino ocupado por una potencia extranjera, y esta es la realidad, porque no son solo las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur, sino también todos los mares y su proyección antártica, que en conjunto superan el 30% del territorio de la República Argentina. Y esto no se discute. Entonces, tenemos gran parte del territorio ocupado, y los presidentes y los ministros de defensa, desde de Alfonsín para acá, todos dijeron que la República Argentina no tiene enemigos y por lo tanto no tiene hipótesis de conflicto. En segundo lugar, en la Argentina continental, no supuestamente, absolutamente no discutida su soberanía, los resortes estratégicos, que son las riquezas de nuestro subsuelo, los productos que produce nuestro suelo y el derivado de ese esfuerzo, de ese trabajo argentino,
que se traduce luego en dinero, están en manos de potencias de corporaciones extranjeras, muchas de ellas de origen anglosajón, muchas de ellas, por ejemplo, la minería que está actuando en estos momentos en San Juan y en Catamarca, fundamentalmente, y también en algunas provincias de la Patagonia Argentina, están en manos de empresas australianas y canadienses que y de otros capitales asociados, pero mayoritariamente de esas dos naciones que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Y todos sabemos que de la minería, no solo por la reducción casi a la nada de las retenciones a esa actividad, sino también por el modo en que se declara la producción y se cobran las pocas retenciones que se cobran, prácticamente lo único que nos está dejando es gran porción de la cordillera destrozada, y en los pueblos aledaños, en las regiones aledañas, veneno y muerte. Luego, la energía, no solo vaca muerta, porque hay acuerdos todavía no declarados, pero antes aún estaba en manos fundamentalmente de dos empresas, una de las cuales, la Repsol YPF, antes de su no real estatización, nacionalización, porque para ser nacional debería ser una sociedad del Estado, y en realidad sigue siendo una sociedad anónima. Antes de eso, el capital mayoritario de la Repsol era la British Petroleum, y de Pan American Energy, que es la otra empresa que tiene un pedazo importante de la extracción y comercialización de hidrocarburos en la Argentina, también está la British Petroleum. Quiere decir que mayoritariamente el negocio de la energía en la Argentina está en manos británicas. Lo mismo pasa con el gas, con la British Gas, y el tema de la deuda, desde el proceso para acá, mayoritariamente está en bancos de la City de Londres, con lo cual la soberanía económica y la transnacionalización de la economía argentina y en manos de grandes capitales, fundamentalmente anglosajones, hacen que nuestra soberanía económica sea simplemente un mero discurso, y en realidad no existe. O sea, esa misma potencia que tiene su flota enfrente de nuestras costas es la misma potencia que maneja gran parte de las empresas de energía, y a eso habría que agregarle que tiene propiedades en toda la Patagonia también, ¿verdad? Y si a esto, así es, y si a esto le agregamos que en las recientes convocatorias, licitaciones internacionales para la cuenca del Atlántico Sur, que no está en disputa, concurrieron empresas que están bajo control británico, ya sean noruegas o inglesas directamente, casi toda el Atlántico Sur va a estar en dominio británico. Con lo cual, digamos, uno de los atributos esenciales de la soberanía de un país están bajo manos, digamos, de corporaciones transnacionales prioritariamente británicas. Por eso a eso nos referimos cuando decimos que Malvinas es la parte visible, porque en Malvinas hay una potencia extranjera que administra una base o tres bases, mejor dicho, una base militar con 4 componentes que es de la OTAN, ¿no? Pero ahí podemos ver que se habla una lengua extranjera, con un ejército extranjero y demás, es visible. Pero lo que está invisibilizado es la otra forma del ejercicio real de la soberanía. Y si a esto le agregamos, por último, el acuerdo suscripto entre Mercosur y la Unión Europea, donde dentro de la Unión Europea mayoritariamente, aunque ahora está discutido si salen o no salen, está también Gran Bretaña y las otras potencias que nunca han sido desarrolladoras, digamos, de industrias y demás en el exterior, sino que protegen sus propias industrias y nos quieren reducir a un mero lugar de proveedor de materias primas y otros commodities,
estamos realmente en una situación de absoluta dependencia de otros de potencias coloniales y de intereses económicos transnacionales, y no podemos ejercer. Y a todo esto además hay que agregarle que aún en nuestro sistema educativo, por ejemplo, la causa de Malvinas sigue siendo o destratada o maltratada o ni siquiera tratada, a pesar de que hay una ley del año 2006 que dice que deben los contenidos de todos los niveles educativos y transversalmente adecuarse a la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que dice que Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Sin embargo, todavía o no se les habla a los chicos, o cuando se les habla se reduce la causa de Malvinas a la coyuntura de la dictadura militar y no a la épica que vivimos los soldados que fuimos a combatir allí contra una potencia, poniéndola en jaque, y a todo lo que se desprendió de eso, que fue un proceso de aceleración de la integración de la América Latina, ¿no? Porque en ese momento todos los países de la América del Sur y de América Latina se anotaron para combatir a favor de la Argentina, y eso lamentablemente no fue aprovechado por el gobierno que condujo la guerra, pero también fue descalificado y omitido por parte de los gobiernos que se sucedieron durante la democracia. Entonces, reflexionar en las vísperas de un nuevo 9 de julio hace que veamos la situación real de nuestro país, y por supuesto que nos obliga a volver a pensar con la cabeza de aquellos que hicieron posible nuestra independencia en su momento del Reino de España, y como ellos mismos dijeron, de toda otra potencia extranjera, ¿no? César, Martín Velázquez te saluda, un gusto es poder escucharte, un deleite poder ver la síntesis que hiciste y cómo analizaste cada una de las potencias que hoy por hoy están manejando tanto lo que es la soberanía marítima, la soberanía aérea, la soberanía terrícola, la soberanía en todos los aspectos, y obviamente esa palabra tan desvencijada que ha quedado en esta última etapa de nuestra democracia, podemos decirle. Ahora, con respecto hacia el futuro, con respecto hacia lo que nos queda por delante, obviamente hay una lucha muy desigual a nivel información, a nivel capacitación, a nivel enseñar estas cosas hacia otros aspectos. ¿Qué herramientas podemos llegar a tomar para poder visibilizar esta lucha invisible de desinformación sobre lo que es ampliamente evidente, que no somos soberanos de nuestra propia tierra? Bueno, yo tiré una serie de cuestiones que son bastante desalentadoras, pero a contrario de eso también veo que hay una potencia en nuestra comunidad argentina. Si uno va a cualquier pueblo, cualquier ciudad del país, encuentra que en todos lados está omnipresente la causa Malvinas y el homenaje que el pueblo argentino en forma anónima hace a los héroes de Malvinas. La silueta de las Islas Malvinas, esto lo hemos estudiado fuerte desde el Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, donde estamos trabajando sobre todas esas marcas que el pueblo argentino ha dado, y comprobamos que que el pueblo argentino tiene muy claro la causa Malvinas como un proceso de autoconciencia nacional. Cuando vamos a las escuelas a dar charlas o a pasar una obra de teatro como la que estamos llevando adelante, que se llama Islas de la Memoria, Historias de Guerra en la Posguerra, hay una reacción absolutamente favorable de los jóvenes a asimilar esto. Entonces yo creo que el primer territorio de soberanía que hay que reconquistar es una extensión de 18 centímetros cúbicos, que es la cabeza, el cerebro que cada uno de nosotros llevamos, y sin esa precondición de descolonizarnos mentalmente, no va a haber posibilidad de recuperar los otros territorios de soberanía. Primero está, ustedes decían que habían comenzado como un programa dedicado al tema de la salud comunitaria. Bueno, precisamente, don Ramón Carrillo había definido hace muchos años, nuestro gran ministro de Salud Pública, el que creó de alguna manera... El primer ministro, sí. El primer ministro, y además un hombre que
que dio tantas contribuciones, ¿no? En ese sentido, decía que lo primero que pasa en un país colonial es el deterioro de su salud pública. Y bueno, es una muestra, y el otro gran deterioro es la pérdida de conciencia nacional. Yo siempre digo que la verdadera grieta no está en los partidos políticos que se van a disputar el control del Estado ahora en octubre, noviembre que viene, sino la verdadera grieta está entre lo que siente y piensa el pueblo argentino y el conjunto de las dirigencias, porque hay una colonización mental de prácticamente de toda la dirigencia argentina, y como dijo una vez un señor, la verdadera democracia es aquella donde los gobiernos hacen lo que los pueblos quieren. Y los pueblos, nuestro pueblo, argentino, pero también los pueblos de América del Sur, con Malvinas tienen una bandera absolutamente clara de independencia, de autoconciencia identitaria, de soberanía y de pertenencia, y quién es el enemigo que viene a apoderarse de nuestros recursos, a someternos bajo su dominio, a negarnos nuestra libertad y nuestro ser. Por lo tanto, es fundamental que hagamos conciencia de lo que nos pertenece, no desde un patrioterismo trasnochado, sino desde un verdadero patriotismo que hoy es bregar por generar una unidad de los pueblos y de los gobiernos en América del Sur para realmente tener las posibilidades de negociar acuerdos con el resto del mundo desde una posición de dignidad y de soberanía, y no de sometimiento como es en la actualidad. La Argentina puramente agropecuaria está condenada a tener 6-7 millones de personas que la pasan muy bien y 40 millones de personas que van a estar sin salud, sin educación, sin trabajo, tristemente sin nada casi. Sin nada, con lo cual, por eso revitalizar este sentimiento de la independencia como tenían San Martín, Belgrano y demás. San Martín lo dijo con todas las letras, dijo, seamos libres, lo demás no importa nada. Y quiere decir, lo demás va a venir por añadidura, van a venir por consecuencia de que seamos libres. Bueno, hoy lamentablemente no lo somos, y primero tenemos que ser libres en nuestro interior, en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y Malvinas ayuda, recordar a los héroes que dieron su vida por todos nosotros, nos puede ayudar a tomar esa conciencia de nuestra identidad y de la necesidad de construir una definitiva independencia, ¿no? César, te agradecemos muchísimo este contacto. Para nosotros es inaugurar una senda sobre el pensamiento estratégico en la región, empezar a pensar, tal cual vos lo planteás, ¿no? Recuperar la capacidad de poder tomar pensamientos y acciones con otra independencia y no con la colonización, que a veces no la tenemos muy a la vista. Y seguramente vamos a avanzar en algún tipo de encuentro más allá del reportaje radial, porque para nosotros es central poder discutir todas estas cuestiones. Así que te agradecemos nuevamente la posibilidad de charlar contigo, como siempre tan gentil y tan clara. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de expresar estas ideas que no tienen espacio en otros medios. Y seguramente vamos a quedar en contacto contigo para que nos pases bien la data de esa obra de teatro que mencionabas, porque también las producciones culturales son otro modo también de tomar conciencia con nuestras problemáticas. Así es. Ahora les mando por WhatsApp, el que tengo, les mando la data de eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, César. Era César Trejo, militante de la causa Malvinas, y también está ahí con un grupo de intelectuales y trabajadores de la cultura en la Universidad de Sí, en la Lanús. Universidad de Lanús. Bueno, esto sigue así en el día del cumpleaños de la Riachuelo. También está presente la geopolítica. Llévatelo.